¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Estamos en un nuevo Experto Hablando, en nuestro cuarto capítulo del Experto Hablando. Y como ya conocerán el formato, vamos a contar con diferentes módulos en el que vamos a estar abarcando un tema sumamente interesante que cada vez tiene más importancia, que cada vez tiene más fuerza. Y es así como hemos denominado a este Experto Hablando como inclusión laboral como pilar fundamental en el desarrollo de una empresa. Hoy vamos a conocer muchísimo sobre una iniciativa en específico que está teniendo la Universidad Católica de Cuenca y vamos a estar hablando justamente sobre el tema de la inclusión. ¿Qué es específicamente? ¿Cómo se trabaja en el ámbito laboral y académico? Y muchísimos temas más. Y para poder conocer sobre todos estos temas, no solo vamos a contar con una experta, sino que vamos a contar con dos. Y en estos primeros dos módulos me va a acompañar la doctora en psicología clínica María de Lourdes Cedillo, docente investigadora de la Universidad Católica de Cuenca, con más de 18 años de trayectoria como docente universitaria, coordinadora del área de psicología clínica en la unidad de diagnóstico, investigación psicopedagógica y apoyo a la inclusión educativa, UDIPSAI, coordinadora también del Laboratorio de Inclusión Educativa y Laboral para Personas con Discapacidad, INCLULAB. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Vamos a adentrarnos en un tema sumamente importante e interesante y que cada vez está más presente en nuestra sociedad y a nivel mundial también. Así que primero darle la bienvenida a este experto hablando muy especial y muy importante para nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Doctora, vamos a empezar por los aspectos generales. A nosotros nos gusta que el experto hablando, recuerden esta iniciativa de Mucho Mejor Ecuador, vaya recorriendo un camino, que vayamos Ya. conociendo desde lo más general y vayamos aprendiendo. La idea justamente al contar con expertos como usted es ir aprendiendo, ir conociendo más y más, ir abarcando cada vez más contenidos. Así que empecemos por lo más general, por el principio de todo. ¿A qué refiere la inclusión? ¿Qué significa la inclusión como tal? ¿A quién incluye, como dice el término de la palabra? Muy bien, muchas gracias. Empecemos hablando un poco de lo que es discapacidad. ¿Qué es tener discapacidad? Es una condición que afecta a las personas en su capacidad para poder realizar las actividades de la vida diaria de la forma convencional, ¿no? Como la mayoría de personas lo hacemos. Estas dificultades no disminuyen lo que es la valía de la persona. Muchas personas con discapacidades pueden tener una vida plena, llevar a cabo todas las metas que tienen, estudiar carreras universitarias, incluirse en el campo laboral. ¿A qué hace referencia entonces la inclusión? Si primero comprendemos de que estamos hablando de barreras, que son dificultades que hacen que las personas con discapacidad puedan participar al mismo nivel que el resto en distintas actividades. Entonces, la inclusión precisamente hace referencia a eliminar estas barreras, ¿sí? Entonces, tiene varios aspectos fundamentales para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en las actividades que estén programadas por la comunidad, tanto educativas como laborales y distintos ámbitos de participación social. O sea, necesitan un modelo de aprendizaje diferente en muchos de los casos. Porque, a ver, entiendo que aquí seguramente nos iremos adentrando en esto, doctora, pero dentro de los diferentes tipos de discapacidad, habrán unos que simplemente necesitan readaptar un poco el proceso de aprendizaje y otros que sí se terminarán encontrando con otro tipo de obstáculos. Sí. Bueno, a ver, tenemos que comprender que al hablar de discapacidades, hay distintas discapacidades. Ujú. Si nosotros manejamos, por ejemplo, una discapacidad física, ¿sí? En la discapacidad física nosotros podemos observar que hay discapacidades que, pues bueno, se observan, pero hay otras discapacidades físicas que no se observan, Ya, no son pero no notorias. quiere decir que no estén ahí. Y no solo en la discapacidad física, al hablar de todas las discapacidades. Si yo miro una discapacidad visual, por ejemplo, si tiene ceguera, es evidente, pero si hay una disminución en lo que es la visión, por ejemplo, distintas enfermedades como glaucoma, ¿no es cierto? Nosotros observamos que las personas se trasladan, las personas caminan y decimos, no Pues tiene está nada, perfecto, no no, tiene nada, no hay una dificultad, pero en realidad, al tener esta disminución de la visión, ujú. sí, ya se impide que la persona pueda desenvolverse al mismo nivel que el resto. Por ejemplo, en la Universidad Católica de Cuenca tenemos estudiantes que tienen baja visión
e incluso rangos de visión, por ejemplo, de 2 o 3 metros. Si la persona está caminando, pues nadie va a No decir te vas que a la dar cuenta. persona tiene discapacidad. La persona camina, no se desenvuelve, no necesita, pero necesitamos nosotros hacer procesos adaptativos, como por ejemplo la ubicación en el aula, y es una adaptación grado 1, ¿sí? Que involucra la parte de accesibilidad. Que el estudiante pueda, por ejemplo, observar las diapositivas, ¿sí? E incluso dependiendo del problema que tenga, de la especificidad de la discapacidad visual, hacemos recomendaciones para el manejo incluso del color, por ejemplo, del fondo de las diapositivas, Mm. el tamaño de letra, ¿sí? Porque depende de la especificidad, que es algo como muy necesario de conocer. Entonces, eh, igual, si hablamos nosotros de discapacidad auditiva, ¿sí? En las sensoriales nosotros siempre tenemos que manejarnos si es que se trata si es que es, por ejemplo, de los dos ojos, si es que es bilateral, si estamos hablando solo que hay ceguera, por ejemplo, en uno de los ojos y en el otro lo que hay es baja visión. Entonces, ¿qué se necesita para poder manejar estas barreras? Tener claridad en la especificidad de la discapacidad. Necesito tener clarísimo el perfil. Porque si a mí me llega, por ejemplo, me dicen, como docente, tiene que hacer un proceso inclusivo de un estudiante que tenga discapacidad visual, mm, a mí no me dice nada. ¿Qué tiene? Discapacidad visual, y de pronto yo observo que el chico llega caminando y digo, ¿y qué quiere que ¿Dónde? haga? ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? Dice, tiene una discapacidad auditiva, ¿no es cierto? Y tal vez, como tenemos nosotros aquí, hay chicos que tienen, por ejemplo, lectura de labios, ¿sí? Y dice, ¿y qué hago? Sí, entonces, por eso se necesita tener un diagnóstico adecuado de el funcionamiento general de las personas que van a ser incluidas tanto a nivel laboral como educativo, ¿sí? Y esto nos permite realizar las adaptaciones necesarias para que se puedan romper las barreras. Por ejemplo, si un estudiante tiene una discapacidad auditiva y tiene lectura de labios, pues el profesor no podrá dar la clase escribiendo en el pizarrón, ¿Y cómo se maneja todo esto? ¿Se está preparado para cualquier escenario o dependiendo el alumno en cuestión, se ¿ya? va actuando con el tema de la inclusión? Cuando haya el ingreso, eh, ellos registran un carnet de discapacidad, ¿no es cierto? Al registrar el carnet, tienen acceso a estos datos los responsables de bienestar de cada una de las carreras. Ellos son los que hacen la derivación a este que es el UDIPSAI, unidad de diagnóstico. Procedemos a hacer una valoración psicopedagógica en distintas áreas, ¿no? Entonces miramos, por ejemplo, en la parte de psicología educativa, cuál es el proceso en torno a lo que es su capacidad intelectual, procesos de memoria, por ejemplo, de atención, también en el área clínica, ¿sí? El área de educación inclusiva, sí que es la otra experta con la que ustedes van a realizar la entrevista. En base a eso, nosotros levantamos un informe psicopedagógico, hacemos una discusión de casos y el informe psicopedagógico nos permite, basado, ¿no es cierto?, en lo que encontramos en este estudiante, sí, en particular, diseñar un proceso de intervención que luego va a ser llevado hacia los docentes. El docente necesita conocer cuál es la condición que tiene su estudiante para saber cuáles son las medidas a tomar para que la inclusión de este estudiante sea plena y se elimine lo que son las barreras. Si mi estudiante, por ejemplo, tiene una discapacidad auditiva y si yo voy a utilizar y tiene lectura de labios, como colocábamos en el ejemplo, si voy a colocar, si voy a escribir en el pizarrón, si voy a necesitar entregarle, por ejemplo, el organizador gráfico, que voy a trabajar en el pizarrón antes, ¿no? Yo le entrego al estudiante y el estudiante lo que va a hacer es eh, seguir el organizador, no va a necesitar pues que yo gire, por ejemplo, a las indicaciones, mirándolo, Ujú. al igual que en las otras discapacidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidades físicas, sí necesitamos saber, por ejemplo, ubicaciones como en una primera planta, si no se dispone de ascensor, Claro, o de rampas, ¿sí? bueno, rampas en algunos Las accesos, entiendo rampas, ¿no es también. cierto?, que tengan todos los accesos que son, es algo que el Ecuador ha venido trabajando en torno a muchas políticas inclusivas para este aspecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de inclusión, lo que estamos hablando es de eliminar barreras, ¿no es cierto? Entonces, si un estudiante está en silla de ruedas y le colocan un aula en un tercer piso y no hay un ascensor, Ya no va a poder llegar nunca. no va a poder llegar, imagínense, eso es eliminar una barrera, ¿sí? Si el chico no puede, por ejemplo, si tiene una baja visión o su condición
visual le impide, por ejemplo, leer diapositivas que tengan determinado tamaño de letra. Entonces, el aumentar el tamaño de letra ya estamos quitando la barrera que hacen que esta persona no pueda acceder a la información al mismo nivel que los estudiantes que no necesitan, ¿no? Los estudiantes de manera convencional, ¿no? Entonces, esta igualdad de oportunidades, eso es hablar de inclusión, que todos tengan igualdad de oportunidades por una sociedad que sea más justa y equitativa, ¿no? No tengo Porque esa limitación. hay diferencias, es que todos somos diferentes, incluso a todos nos pasa que si tenemos que leer documentos que son muy extensos, aunque no tengamos una discapacidad visual, podemos en algunas ocasiones tener dificultades que hacen que yo no pueda leerme un documento completo en una plataforma para el estudiante. Claro. Entonces, que pueda colocarse a que un modo en el que también sea audible la información que se carga, ya estamos hablando de eliminar estas barreras y hacer que sea más justo esta condición. Doctor, usted dice algo muy interesante que me gustaría que lo conversemos antes de ir cerrando este primer módulo. Es un poco este proceso en el que estamos. Yo no tengo el dato preciso, simplemente una impresión. Usted lo comentaba ya de ladito, que por ejemplo, a nivel político se están tomando ya una serie de decisiones por el tema de la inclusión. Es un tema que ha ido tomando mucha importancia con el pasar de los años, ¿no? Sí. Sobre todo, yo diría, no sé, la última década, los últimos 15 años, es cuando de verdad se ha empezado a trabajar para eliminar estas barreras. Sí, en realidad, si es que nosotros, ¿por qué los países deben tomar lo que son políticas, ¿no es cierto?, públicas para manejar lo que son los procesos inclusivos, que es cuestión de derechos, ¿no? Entonces, las leyes hablan de lo que es la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente si tienen discapacidad y no, o no, para hablar en lo que involucra la parte de la diversidad, porque la diversidad enriquece la sociedad, todos somos diferentes, y eso es lo que hace una sociedad que sea más rica, ¿no? Personas con discapacidad tienen habilidades que son únicas. Incluso hemos escuchado que cuando alguno de los sentidos, por ejemplo, presenta una dificultad, como el visual, desarrollan los otros sentidos de una forma eh, más sensible que el resto de personas a nivel olfativo, por ejemplo, a nivel auditivo. Entonces, la diversidad lo que hace es fortalecer, ¿no es cierto?, estas comunidades educativas, entornos laborales, también para poder contribuir en lo que es la sociedad, participando activamente en lo que es la sociedad. Eh, la inclusión también permite que se pueda mejorar lo que es el constructo de calidad de vida, que es algo muy importante, hacia allá vamos todos. ¿Por qué se hacen políticas públicas? ¿Por qué se hacen leyes? ¿Por qué se hacen muchas cosas? ¿No? Porque se busca mejorar la calidad de vida. Siempre el perfil de salida de algo, Mm. cuando se toma una decisión, es que la calidad de vida mejore. Entonces, ese acceso a los servicios educativos, a los servicios de salud, Está ¿sí? dirigido a... Está dirigido a mejorar la calidad Claro. de vida, para garantizar también, ¿no es cierto?, un desarrollo sostenible, ¿no? Que ninguna persona en el Ecuador se quede atrás. Por eso han surgido estas leyes, para que se pueda educar, se respete y se valore la diversidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de qué políticas se han dado, existen políticas públicas, hay un marco legal en la Constitución de la República Ecuatoriana, ¿no es cierto?, a favor de lo que involucran los derechos humanos. Sí. Y podemos hablar aquí también de lo que es la Ley Orgánica de Discapacidades, en donde protege los derechos y la parte inclusiva de este grupo poblacional. También a nivel de leyes ecuatorianas se ha dado lo que involucra la educación inclusiva desde niveles preescolares hasta lo que es el nivel superior. Hay un porcentaje, ¿no? A nivel académico de alumnos que tienen que tener una discapacidad, algo por ese estilo. No, no. No, el porcentaje más bien lo asignan en torno a la parte laboral. A nivel académico, no. Una persona con discapacidad postula a una carrera, ¿no es cierto? Para, a ver, ¿qué dice la Constitución de la República? Que debe tener título de bachiller. Si tiene título de bachiller, Está en el mismo derecho que está en cualquier. el mismo derecho que cualquier estudiante Y no por a esa razón se presentar. le debería negar No absolutamente se nada. le debería negar, deberíamos observar qué sucede incluso para el examen de ingreso. Ujú. ¿Qué va a suceder? Si es una persona que tiene una discapacidad motora y voy a tomarle un examen de ingreso en un computador, ¿sí? Esta persona se va a demorar más tiempo. Claro. Así que la computadora de este estudiante debería estar retirada lo que es el tiempo para el, el resto de estudiantes, por Ujú. ejemplo. Hablamos adicional a eso, lo que involucra esta parte
inclusiva. También estamos manejando esto del empleo, ¿no? Que damos en A referencia nivel uno laboral también, que lo mencionó. a que se busca que se sensibilice a los empleadores, que se está manejando, que se adapten, por ejemplo, los lugares de trabajo, ¿sí? Y que se pueda proporcionar oportunidades de capacitación y empleo. Vamos a ampliar un poco este tema Este tema en me el gustaría módulo 2. que lo abarquemos, sí, Ahí, en justamente. el módulo 2, dejemos esto ahí en stand-by para que todos se enganchen y nos esperen en el módulo 2. Sí, también se ha observado que ya hay accesibilidad. Se maneja de que hay accesibilidad en los lugares, en los edificios, observamos rampas, por ejemplo, en las veredas, ¿sí? Ujú. Que esto se necesita, ¿no? Para manejar lo que involucran estas barreras, tanto físicas como digitales, y poder concientizar incluso a la población. Se habla de campañas, ¿no es cierto?, para que se pueda manejar lo que Que involucra cada vez podamos entender la mejor. diversidad, se pueda comprender mejor, Claro. porque no hay en realidad la dificultad exclusivamente son barreras. Ahora miremos lo siguiente también para finalizar, porque sé que estamos acabando. Todas las personas en algún momento podemos estar en condición de discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo un accidente y yo tengo que utilizar De ruedas. muletas o Con silla de muletas. ruedas por 6 meses hasta que haya el proceso de rehabilitación, resulta que ya estoy en una discapacidad transitoria, Claro. pero discapacidad. Entonces ahí es donde yo voy a necesitar que tengamos los ambientes suficientemente adaptados para que no tenga yo barreras para continuar haciendo mis actividades de la vida cotidiana sin presentar complicaciones. Hay un montón de temas, doctora, que se nos han ido quedando, pero sí, Ajá, que me parece que lo mejor es guardarlos guardémoslo. para el módulo 2. Nos vamos a meter en la parte laboral, en la parte empresarial, también en la parte académica, porque han surgido un montón de preguntas adicionales a todo esto que usted nos ha ido compartiendo. Así que dejemos de eso, dejemos a la gente la pica, las ganas de escucharnos en el siguiente módulo para meternos un poco más en cómo están trabajando esto las empresas, tanto con sus empleados. En este caso hablamos de una universidad, por lo tanto, como empresa también tendrán que pensar en la parte académica. Hay una relación muy interesante en ese sentido. Así que estos temas los vamos a estar abarcando en el módulo 2. La invitación está ahí para que nos sigan acompañando en este experto hablando de inclusión laboral como pilar fundamental en el desarrollo de una empresa. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer módulo y la invitación está ahí para usted y para los oyentes que nos acompañan en este segundo módulo. A usted por la invitación. Gracias. Nos vemos en el módulo 2. Nos vemos en el módulo 2.